Tal día como hoy, en 1973, 51 años atrás, falleció el gran Casals en Hatorrey, San Juan de Puerto Rico, donde vivió buena parte de su exilio. Él era, como su nombre lo dice, pues obviamente catalán. ¿Cómo llegar a la fecha electoral sin perder amigos por la polarización? Según una encuesta reciente, aproximadamente 1 de cada 4 personas en Estados Unidos dice que ha terminado una amistad debido a desacuerdos políticos. A pocas semanas de las elecciones, en realidad a pocos días de las elecciones, el próximo martes ya es la elección, puede resultar difícil hablar de política. Los estudios muestran que la polarización puede conducir al aislamiento, el estrés y la ira. Esto lo vamos a abordar aquí en Miami con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, autora del libro El inesperado regalo del trauma. Edith, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, mi querido César, feliz de estar con ustedes esta mañana. Y en Caracas está la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, investigadora de Psicodata Venezuela, la psicóloga Celibet Guarín. Celibet, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Está una venezolana en el foro de hoy porque si alguien tiene experiencia, si algún colectivo tiene experiencia en esto de romper relaciones, amistades, familiares, por polarización política, somos los venezolanos que hemos padecido ese mal, en los últimos años. Hago la acotación de Celibet en Caracas porque Edith también es venezolana, pero está en Miami y sabes muy bien lo que estamos viviendo a efectos de polarización aquí en Florida. La pregunta, ¿cómo llegar a las elecciones sin perder amigos por la polarización? Vamos a comenzar con Edith aquí en Miami. Me encanta además que estamos en esta conversación con la directora de mi querida alma mater, la UCAP, que me formó tan lindo como psicóloga. Así que muy orgullosa de estar aquí hablando de este tema. Y uno de los temas de la polarización, César, esto no es nuevo. En situaciones políticas, en situaciones sociales difíciles, no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero también recuérdate en Europa, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la época, o sea, este tipo de polarizaciones son no solamente evidentes, sino bien peligrosas. El ser humano tiende a extremizarse y el peligro de esto es cuando objetivizas al otro. Cuando el ser humano Uh-huh. se vuelve un objeto en vez de un ser humano, es mucho más fácil atacarlo, invalidarlo, ridiculizarlo y hasta matarlo, ¿ok? Cuando llegamos a extremos, que fue una de las técnicas que se usó en todo para el Holocausto, para la Segunda Guerra Mundial, que se usa en Venezuela, o sea, y corrígeme por favor, tú que estás en Uh-huh. Venezuela, pero esta idea de que el otro no es un ser humano, somos nosotros y ellos, y el otro, la Uh-huh. otredad, se vuelve algo que es tan enemigo que ya ni siquiera tiene emociones, no hay compasión, no hay empatía, y es mucho más fácil cuando se va desde ese lugar en ponerlo para abajo, en atacarlo y realmente llegar a extremos de hacerle daño también. No solamente eso, sino que hoy en día con las redes sociales, como César, tú y yo hemos hablado muchas veces, el anonimato de las redes sociales, el anonimato de no tener la responsabilidad de la accountability, de decir este soy yo y Sí. yo soy la persona que estoy dando opinión, hace que entonces los ataques sean muchísimo más violentos y muchísimo más agresivos porque no hay que dar la cara Uh-huh. para este tipo de ataques. ¿Por qué el adversario político deja de ser gente? Deja de ser una persona merecedora de respeto y consideración. ¿Por qué el adversario político pasa a ser un enemigo? En Venezuela, Decos y Copellanos
pues eran adversarios políticos, pero había cordialidad en la vida ciudadana. Había intercambio de ideas, de palabras. Republicanos y demócratas, pues eran personas que se cordializaban. ¿Por qué luego de Chávez en Venezuela eso se acabó? ¿Y por qué ocurre eso en Estados Unidos? Me gustaría la opinión de Celibet Guarín. Bueno, específicamente en el caso venezolano, la Escuela de Psicología ha venido desde el año 2023 haciendo una encuesta que nos permita comprender estas dinámicas que están ocurriendo, y así es como surge el estudio de Psicodata Venezuela, que es como un retrato, una foto de lo que está sucediendo. Para este año 2024, un poco cuando revisábamos los datos, hay algunas variables que son de sumo interés. Sabemos, como bien lo decía Edith, pertenecemos a un grupo, somos seres sociales, y siempre en estos temas de polarización, una de las primeras cosas que se toca es que se rompe el tejido social. Y desde la encuesta tenemos algunos resultados interesantes, como los relacionados con impulsividad. Ante estos escenarios hay una tendencia a reaccionar de forma rápida, inesperada y desmedida. Y además lo preocupante es que ante situaciones que tú no mides, ya sea internas o externas, pero no mides las consecuencias de ese comportamiento o de esa acción. Si vemos los datos en el país, hablamos que un 23% de la población reportó altos niveles moderados de impulsividad, y mucho mayor en los jóvenes entre 18 a 24 años. Pero además le podemos agregar otra variable, que es el percibido, el clima socioemocional del país es percibido de manera negativa, donde cuando preguntábamos a las personas acá en el país, el ambiente o clima social en el país, ¿cómo es? Tenemos un 54% que decía siento miedo o estoy experimentando ansiedad en este momento. También experimento enojo, irritabilidad ante los demás. Y un 50% decía que experimentaba tristeza, pasividad, y también le costaba interactuar con el otro. Y le agregamos otra variable, la confianza, donde el 89% de la población dice es que no confío en los demás. Y en esto los demás incluso puede ser familia, puede ser vecino, puede ser amigo. Es decir, hay una ruptura de ese tejido que nos cuesta reencontrarnos con los otros, pero también desde nosotros internamente. Ahora, la pregunta es, ¿podemos establecer conversaciones en temas políticos en estos contextos? Por supuesto que podemos, pero allí es la importancia de educar un poco a la población en cuanto a identificar las emociones que está sintiendo, expresarla de la manera más asertiva posible, pero reconocer cómo estamos viviendo. Ahorita todo el tema de salud mental en contextos vulnerables, en contextos polarizados, que además sabemos que no es nuevo, se convierte en un tema de prioridad, donde debemos cuidarnos como colectivo. Y también pasa algo que es el sesgo de confirmación. Buscamos noticias, buscamos conversaciones, y lo vemos con el algoritmo de las redes sociales. Información que nos permita a nosotros confirmar nuestras hipótesis. Ese es un poco el escenario. Y por supuesto, desde las acciones, cuando sabemos que hay desconfianza, es como un caldo de cultivo para instaurar acciones que sigan rompiendo mucho más el tejido social. Bien, vista esta situación, ¿cómo hacemos? Tenemos la experiencia de familias venezolanas, por ejemplo, que se reconciliaron en la funeraria cuando se murió el papá, y entonces coincidieron los hermanos después de tantos años que no se hablaban. O otros casos extremos. A lo que estamos viviendo hoy en Estados Unidos, Edith, sobre todo aquí en el sur de la Florida, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes recomendar a nuestros oyentes? Alguno que es demócrata y alguno que es republicano, y eran grandes amigos y ya no se hablan. ¿Qué les puedes decir? Mira, una de las cosas que se mencionó ahora es esa cultura socioemocional que se cultiva en el país, que yo sí lo pongo como muy responsable de los líderes que desarrollan estos discursos y estas narrativas, donde las relaciones se basan en el miedo, en la desconfianza y en la amenaza, César. Entonces,
Cuando un ser humano se siente amenazado, se siente en peligro, se siente que su vida está en peligro o sus creencias o sus valores están en peligro, lo que va a hacer naturalmente es defenderse. Y defenderse y sobrevivir quiere decir que se pone en modo ataque o en modo huida, ¿verdad? O lucho o huyo. Entonces, el otro se ve como un enemigo casi que de vida o muerte, si no es físico, por lo menos emocional. Cuando un demócrata y un republicano se enfrentan en opiniones, en este momento en la narrativa del país están hablando a nivel casi que supervivencia. Bueno, si votas por uno, mi vida va a estar en peligro. Si votas por el otro, no voy a tener para comer, no voy a tener para vivir, me va a tocar irme de este país. Y cuando se habla desde ese lugar tan primitivo de miedo como primario, no queda más remedio sino entrar en este tipo de ataques y defensas. Entonces, una de las cosas más importantes para hacer es cambiar la narrativa, es no dejarnos como absorber por estos cuentos de miedo donde se instila tanto esa historia de que el otro nos puede atacar, el otro nos puede hacer miedo, nos puede dañar la vida, y empezar a ver al otro como una persona que también tiene opiniones, pero no es un grupo homogéneo, César. Esa es una de las cosas más importantes. Todas las otras personas que opinan diferente que nosotros, no todos son homogéneos y son la misma persona ni opinan igual. Hay complejidad, hay variedad, hay diferencias de opiniones. Entonces, estar curioso para oír la opinión del otro es importante, ver las capas de complejidad. A lo mejor coincidimos en algo y no coincidimos en otra cosa. No dejes que los algoritmos solamente sean un echo chamber de todas tus ideas, porque entonces la capacidad de tolerancia, de empatía, de compasión por el otro cada vez disminuye más. No uses ataques de ridiculización personal. O sea, mantente en la conversación tal vez política, pero no quiere decir que porque una persona sea diferente que tú a nivel político, quiere decir que sea una mala persona o que no tenga cualidades humanas que tú no valores. Entonces, todas estas cosas hay que empezar a entenderlas y nosotros las sabemos. Lo que pasa es que caemos en estas narrativas globales que se nos olvida que los seres humanos somos seres compasivos y somos seres empáticos y somos seres curiosos de la opinión del otro. Ya. Esto es consustancial a nuestra condición humana, porque, por ejemplo, los indios caribe tenían un grito de guerra que era Ana Karina Rote, que decía, solo nosotros somos. Es decir, la han traducido como solo nosotros somos gente, pero el concepto de gente no era un concepto que se manejase entre esa sociedad, pero solo nosotros somos. Esto forma parte de nuestra esencia. Le pregunto a Celibet. Sí, nos vemos en equipos y cuando nosotros en ese tejido social vamos y estamos, es un tema que hay muchas emociones en juego y siempre cuando hablo de las emociones digo, recordemos que el papel fundamental es nuestro cuidado y nuestra supervivencia, porque muy bien como le decía Edith, nos llevan a un plano donde la supervivencia es importante. Es por eso que los discursos políticos están cargados de todo este aspecto emocional, es llevarnos a ese plano y luego cuando ya estamos fuera de lo individual, pues nos buscamos pertenecer a un grupo y defendernos en grupo. Es por eso que los grupos comienzan a enfrentarse. Es decir, mi grupo, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para salvar a mi grupo porque además yo pertenezco a mi grupo. Y lo importante aquí es aprender a identificar el tema de que están en juego las emociones, de que está en juego la supervivencia. Y una vez identificamos esto, podemos tener herramientas o estrategias mucho más saludables para encontrarnos con el otro, porque aquí pasa como un dilema. Si bien necesitamos enfrentarnos como equipo, nos tenemos a los otros ante la incertidumbre y ante la adversidad. Es como que nos devolvemos entonces a ser empáticos, a ser compasivos, a vincularnos con un objetivo de grupo. Y aquí es importante estar informados. No solamente mi información y mi punto de vista es válido, sino que hay que revisar diversas fuentes de información, aprender también a parar o frenar la conversación. Podemos escuchar, en este momento lo más importante es escuchar el doble de lo que hablamos, para nosotros luego poder mantener el vínculo con nuestros amigos, identificar también que ellos están igual, llenos de incertidumbre, con algunos elementos o rasgos de impulsividad y dominados por el discurso imperante de las emociones.
El tiempo lamentablemente se nos vino encima. Hay que pensar el doble de lo que hablamos. Algunos dicen, bueno, yo mejor no hablo de política y mantengo amistades, pero parece que es inevitable, dada la vorágine que se está viviendo, hablar de estos temas, hablar de política. A manera conclusiva ya, ¿qué hacer, Edith? Mira, lo que acabas de decir es importantísimo. Tener conciencia que las relaciones que tenemos son mucho más importantes que cualquier opinión política. Es uno de los principios y los valores que tenemos que recordar. Vale mucho más las relaciones de familia, las relaciones de amigos, que cualquier diferencia política que tengamos. Entonces, conservar eso realmente vale la pena. La otra cosa es, no somos enemigos y no estamos en bandos distintos. Una cosa es cuando los caciques gritan en un grito de enemigo porque están siendo atacados y porque hay como un peligro de vida, y otra cosa es cuando todos estamos en un país queriendo un bienestar para el país. Ahí todos estamos del mismo lado del equipo y eso se nos olvida. Ahí todos los seres humanos a la final lo que queremos es bienestar, lo que queremos es salud, lo que queremos es tener una vida más alegre y más feliz, con menos miseria, con menos sufrimiento. Entonces ahí todos estamos en el mismo equipo. Entonces recordar estos puntos en común nos va a ayudar muchísimo para tener unas conversaciones mucho más tolerantes, mucho más abiertas, y recordar que lo más importante es conservar las relaciones y conservar la conexión y no la división y el enemigar. Así que muchísimas gracias por este tema, César, que me parece tan importante. Gracias a ti por atendernos en esta mañana, Edith. Y gracias a Celibet allá en Caracas. Gracias, Celibet. Siempre a la orden. Gracias. Edith Shiro, la autora de El inesperado regalo del trauma aquí en Miami, y Celibet Guarín, coordinadora de la Escuela de Psicología de la UCAP allá en Caracas. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami.